creía que algo era importante y otro creía todo lo contrario. Entonces como que ahí siempre había como un lugar que era como una salida que era paralela a esas dos cosas contrarias y que finalmente quedaba en el tema. Quizás en las academias o en la escuela donde es más rígido, creo que se genera naturalmente de repente como una especie de resistencia estética y como que uno empieza a buscar margen. Pero al mismo tiempo, cuando uno escucha y mientras más con tiempo, empiezan a aparecer muchas formas de hacer que tienen que ver con la escuela y con la academia. Y ahí es para mí donde empieza a aparecer esta como idea que me gusta mucho, que es bien como esquizoide, en el sentido de que hay cosas que a uno no le gustan, pero que están siempre, también, ¿cachai? Escribíamos la música, la tocábamos, pasaba por el taller y habían muchas veces muchas cosas que se cambiaban y otras que se creaban en el momento. Era como, digamos, un complemento entre esto que nos entregó, digamos, la academia o esta escuela media docta de la escritura y del pensar la música o la creación musical de esa forma y de forma más individual, y esto otro que pasaba como en el taller de ensamblar las cosas. Siento que hay cosas que ya empiezan a funcionar con lógicas como de sociales incluso. Siento que en Latinoamérica esos intereses te respondían como un poco a eso. En la música del mundo creo que ha funcionado de otra manera. Esa globalización ha sido democratizante por un lado tecnológico, pero como de tener acceso a las cosas, pero no necesariamente por un lado cultural o educacional o de derechos culturales, por ejemplo. Por tanto, sigue estando un poco elitizado ese proceso, que es un poco también lo que pasa con el jazz o con músicas que tiene que ver un poco con algo político de cómo también llegan esas influencias culturales. Folclórico o más tradicional, en una parte como de la realidad musical chilena, y por otro lado estaba como toda esta incipiente escuela docta en Chile, y desde ahí como que nace como toda esta historia de la música docta en Chile, al menos la institucional, y llega un momento en donde se empiezan como a mezclar las cosas. Por ejemplo, Carlos Isamit agarra como la idea, digamos, de la música mapuche. Y claro, era una cuestión súper como, no sé, romántica de tomar, digamos, dialecto mapuche y ponerlo en una música que en realidad era como una cantante de ópera con piano. También era como bien el house, pero eran como los primeros acercamientos como a una música que tomaba elementos de otro lugar que no era como la tradición docta europea. Tengo un proceso súper visceral, intelectual, que es como que es cultural gracias a una posibilidad, no solamente de que puedo ver el video de las músicas búlgaras, sino que
me cuestiono por qué entendemos eso o nos interesa eso. Y claro, pues, era una cuestión como bien sesuda de ir montando así como milimétricamente lo que íbamos a hacer. Creo que eso también es como algo que distingue este trabajo. Finalmente no es como ya hagamos una canción y ya, como A, B, A, forma canción ternaria, tiene estos acordes, sino que era como todo el rato discutir todos los elementos que iban pasando por la música. Intentaba aparecer, pero aparecía con ese filtro que tiene de repente la escuela, y que por ese lado era como interesante, como positivo, que era como lo de cuestionarnos todo. Y claro, después uno con el tiempo te dan más ganas de tocar, simplemente. Sin embargo, cuando tú defiendes una idea musical, te metes inexorablemente a entender al otro. En ese sentido, una cosa que rescato harto es como cuando tú entiendes una música de una forma y como que estás empecinado de que esa forma es la forma y llega alguien y te dice, pero no, podría ser distinto, y al principio es como, no puede ser distinto, pues si en el fondo yo me estoy pensando como que está el rollo como de lo mío, así como, mi música debe ser de una forma. Y al final como que me ha pasado, no siempre, a veces no me pasa, pero me ha pasado que se propone una idea nueva en este contexto de taller y digo ya, probémosla. Y finalmente me gusta mucho más de lo que pensé que podía, porque hay una cosa que uno puede pensar y otra cosa es escuchar la música. Como un poco al revés, el proceso de... Pero es que cuando se juntan muchos compositores, a cuando hay una persona componiendo para ensambles. Como que pensaba un poco en el ceder en ese sentido. No es como el ceder como ya filo, ¿no? Como voy a tener que ceder para que haya una idea que no me gusta, sino que ceder al momento de probar, como ya probemos esto. Y finalmente en ese probar como que se rompen caleta de percepciones que pueden ser teóricas o que pueden ser como a nivel de imaginación, pero no son tácitas. Constantemente. Sí. Sobre todo los procesos que son más creativos. Porque obviamente después que hay como la creatividad está ahí mermada, ya empieza a hacer como lo que funciona y lo que no funciona y empieza a limpiar. Pero ese primer proceso de por qué algo puede ser infinito. Sí, pues. Yo creo que eso... Hola a todos. Perdón. Yo creo que eso obedece mucho a situarse. Entonces a mí me ha tocado estar desde el lado de ser dirigido y también recientemente en un polo muy opuesto. Y claro, no sé, en CAFOD era el baterista y había que tocar, en Tefiret también, el baterista y había que tocar y algunos momentos de co-creación en momentos bien particulares, qué sé yo. Y ahora estoy justamente viendo en un ensamble híbrido, según lo que hemos hablado acá,
que es ultra democrático. Entonces a veces situarnos en el paradigma más social comunitario, de poder pasar por las percepciones, desde lo tácito que decís tú, probarlo, conversarlo, consensuarlo, no consensuarlo, es una vuelta súper larga. Sí. Y esas vueltas más largas a veces terminan agotando, si es que, y ahí volviendo al punto inicial de esta reflexión compartida, es dónde nos situamos. Si tenemos un momento inicial de enfrentarnos a un proceso de co-creación colectiva, desde lógicas participativas, democráticas, por ejemplo, y desde ahí estamos todos y todas en esa sintonía, entendemos que las vueltas van a ser más largas, entonces no se fatiga tanto el proceso, pero claro, el producto final quizás es más lejano. Entonces, a lo mejor para esa persona, no sé, la rabia no se siente así como estruendosa, sino que a lo mejor se siente de otra forma. Entonces, ahí uno entra como a discutir con el músico de cómo siente esa persona la música finalmente con un sentimiento. O sea. Eligió un poquito de todo, eligió como el mínimo común denominador, es decir, que es lo mínimo que podemos estar de acuerdo. Y por ejemplo, para llegar a ese acuerdo, eligieron un par de tomas que o una en específico, que estaba muy sobreexpuesta, veía todo muy blanco. Y al final, como que todos quedamos en que, pucha, claro, lo hicimos de todo, pero no quedó bien. ¿Cachai? No necesariamente la mía era la mejor, era la que le gustó a la que lo escribió, a lo mejor a otro, a mí me gustaba mucho otra. A lo que voy es que ahí aprendí por qué las películas tienen un director, ¿cachai? O una directora. En el fondo alguien tiene que venir y decir, mira, yo voy a cortar el queque porque voy a asumir la responsabilidad también. No es lo mismo también ser director musical que ser director como del proyecto en general.